Hola, ¿qué tal están? Yo soy Aurren Sasken y sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo podcast en el cual pues les informo que ya voy a empezar a subir videos más regularmente, ya que por fin les comunico que ya acabé mi especialidad en medicina de urgencias y pues gracias a ello ahorita estoy en una fase de espera para que me asignen una plaza de trabajo, ya que como yo soy graduado del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues ahorita estoy en una fase de espera que puede que se pueda interpretar como una especie de vacaciones, pero espero tampoco que no se vaya a extender mucho, sobre todo para no perder práctica, porque evidentemente eso puede jugarme en contra, pero ojalá y ya pronto esté laborando nuevamente. Aún así, pues como ya voy a ser un médico adscrito, especialista en urgencias, pues ya no voy a estar ahora sí que presionado por las guardias, ya que ahora sí voy a ir en un horario fijo y pues ya no voy a estar preocupándome por prepararme para una desvelada o cosas así. Pero bueno, esto de la residencia médica es algo que yo les aconsejo a quienes estén viendo este video, o si estudiaron algo diferente a la medicina y van a especializarse aún más en la rama que ustedes estudiaron. No hagan esa especialidad porque les exija algún familiar, por complacer a sus padres, por complacer a la pareja. Siempre deben de hacerlo siempre y cuando nazca de ustedes y tengan las ganas de superarse en la vida, ya que mi experiencia dentro de la residencia me dejó esta enseñanza de que cuando lo hacen sin tener realmente el deseo de superarse a sí mismos, van a terminar muy frustrados. Ahora sí que desgraciadamente entramos 14 a la residencia médica y desgraciadamente nada más nos pudimos graduar 6, ya que 7 renunciaron en los primeros meses del R1 y desgraciadamente la última renunció ya en el R3. Desgraciadamente esta última compañera fue la que cometió el error más grande, ya que se nota que nunca pudo avanzar en cuanto a la preparación académica, ya que no es posible que siendo ya un R3 de urgencias no puedas comprender qué es lo que significa un electrocardiograma y cómo interpretarlo. La verdad es que yo creo que esta compañera pues le hizo un favor a su sentido común y pues tomó la decisión correcta al abandonar dicha especialidad. Pero bueno, ya para seguir con lo que quiero emitirles en este podcast, es realmente lo preocupante que significa esta campaña de desprestigio que la prensa de videojuegos está llevando en contra de la Nintendo Switch 2, a pesar de que esta todavía falta tiempo para que salga al mercado. Recordemos que en el Nintendo Direct del 2 de este mes de abril, pues prácticamente nos dieron la fecha de salida, que para el 5 de junio esta consola se va a estrenar a nivel mundial. Ya no va a ser por partes como antes se hacía, por ejemplo, con el GameCube. Recordemos que la consola se estrenó en el 2001, tanto en Japón, obviamente porque es el país de origen, y en América se estrenó hasta también unos meses después, pero en el mismo 2001, y ya hasta el 2002 pues se estrenó en lo que fue Europa. Pero bueno, ahora no, ahora va a estrenarse a nivel mundial el 5 de junio y pues evidentemente desde su... ahorita ya es imposible, al menos en los países donde ya se abrieron las preventas, ya es imposible conseguirla. Y pues se nota que va a ser una consola mucho más exitosa que la primera generación de Switch, ya que se nota que en esta ocasión Nintendo pues ha abandonado completamente esa filosofía dañina que estaba jugándole mucho en contra de no hacer consolas poderosas. Y pues por fin tenemos una consola que nos va a mostrar gráficos de última generación, y lo mejor de todo es que estos juegos van a tener la característica de que van a ser juegos al nivel cercano a una PlayStation 5 y lo vamos a poder llevar a donde queramos, ya con una resolución Full HD. Y lo mejor de todo es que Nintendo pues anunció que la pantalla pues va a tener una frecuencia de actualización de 120 imágenes por segundo, pero obviamente esto va a depender de cada casa desarrolladora.
y de cómo programa cada videojuego. Evidentemente, de los juegos que ya tenemos información y ya está confirmado que van a correr en el modo handheld a 120 imágenes por segundo Full HD, va a ser el Mario Kart World y el Metroid Prime 4 Beyond en versión de Nintendo Switch 2, lo cual pues nos deja con un bastante buen sabor de boca, ya que, como recordarán, antes de que fuera el Nintendo Direct, muchos, la mayoría, si no es que la mayoría de los detractores de Nintendo, que son en total todos los portales de internet como Hobby Consolas, Vandal, Level Up y muchas otras más alrededor del mundo, pues ya estaban llevando y calentando motores de esta campaña de desprestigio en contra de Nintendo, argumentando que era difícil que viéramos una consola que pudiera emitir señal 4K y mucho menos pensar en un frame rate de 60 cuadros por segundo. Pues obviamente Nintendo cayó la boca de todos esos habladores, y hoy en día, viendo el tremendo éxito que tiene la Nintendo Switch 2, pese a que no ha salido al mercado, pero ya con el agotamiento de todas las tiendas en línea de donde ya está disponible la preventa, pues obviamente esto hace que se enojen aún más esos inútiles buenos para nada, que no son más que esbirros pagados por Sony para llevar a cabo esta campaña de desprestigio. Desgraciadamente a todo esto también se unieron youtubers y streamings famosos, los cuales la verdad es decepcionante ver cómo esta gente se porta de lo más deplorable, ya que la mayoría de estos youtubers y streamers son gente que pues prácticamente gana bastante dinero por hacerse pendejos, porque la verdad no es válido que tú o que una persona que se esfuerza mucho completando una carrera universitaria sea superior o superada en cuanto a ingresos solamente por jugar videojuegos ante una webcam. La verdad es que eso de streamear, pues la verdad no va conmigo. La verdad, yo subo gameplays, pero yo difícilmente haría un directo, ya que es difícil que yo pueda poner atención a lo que estoy jugando y a la vez platicando con el público. Es algo que no me gusta, y pues la verdad, cuando uno está jugando e inconscientemente pues hace algunas veces caras graciosas, y eso se puede ver en la mayoría de los streamers, y pues la verdad a mí no me gustaría verme en esa situación. Ahora, en cuanto a la presentación del Nintendo Switch, para mí en lo personal fue una de las mejores presentaciones que ha habido en la historia de los videojuegos, ya que por primera vez Nintendo pues hizo gala, dado el poder que ahora tiene la consola, hizo gala de hacer su primera transmisión en un Nintendo Direct en 4K, y esto pues prácticamente cayó la boca, como lo vuelvo a repetir, de muchos de esos portales Sonyers a más no poder, y pues eso me gustó bastante. Ahora, la verdad es que se han creado bulos de lo más estúpidos, que incluso me hacen se me dificulta pensar que esos bulos provengan de seres humanos. La verdad es que más bien parece que provienen de algún chimpancé o no lo sé, pero la cosa es que se han inventado cosas tan estúpidas como el decir que la Nintendo Switch 2 va a venir en la caja nada más, sin cable y sin adaptador de corriente. La verdad, eso es algo que por un lado me hizo reír bastante, y por otro lado la verdad sí hace enojar, porque aquí es donde te das cuenta que están tan desesperados estos esbirros de Sony por truncar y minar lo más que se pueda el camino de la consola previo a su lanzamiento, que se están inventando cada estupidez que la verdad da hasta pena ajena, como esta gente no tiene ya ni siquiera imaginación para inventarse estupideces. Y también, como también salió esto de las Game Key Cards, que son tarjetas que tienen dentro de sí un código que te permite descargar de los servidores de Nintendo alguna copia de los videojuegos que te estás comprando con esa keycard, que hasta ahorita el único videojuego que se sabe que va a hacer uso de las mismas es el Street Fighter 6. Y pues esto lo hacen para abaratar costos de producción, ya que como muchos de ustedes saben,
Nintendo va a emplear una nueva tecnología que va a aumentar considerablemente la tasa de transferencia de datos desde la tarjeta del videojuego hasta la motherboard de la consola, para evitar de alguna manera esos tiempos de carga, ya que se van a tratar de juegos en 4K y evidentemente requieren de una más alta transferencia de datos. Y pues esta es una medida que empleó Nintendo en respuesta a los SSD del PlayStation 5 y del Xbox Series XS. Y pues para evitar esos tiempos de carga, pues obviamente se tuvo que aumentar tanto la capacidad de las tarjetas de la nueva Nintendo Switch 2, así como también el bus de la tasa de transferencia de datos, por lo que es lógico. Y esto es lo que no entiendo de los asquerosos youtubers y streamers de mierda, sobre todo los esbirros de Sony, de la prensa de videojuegos, que en este momento todavía se encuentran subiendo videos lloriqueando por el precio elevado del Mario Kart World, que es uno de los, si no es que el único juego que hasta el momento se sabe que va a costar $90 o 90 euros en el caso de Europa. Pero como muchos de ustedes saben, pues también se desmintió la noticia, ya que en las portales de tiendas en línea de España, creo que en Amazon, Francia, se sabe que tanto la consola así como este videojuego, que tanto polémica ha causado por su precio, realmente vale 75 euros, por lo que también ya quedó retratado como ni siquiera los mismos de la prensa de videojuegos y estos youtubers asquerosos que despotrican contra Nintendo ni siquiera se actualizan y siguen repitiendo las cosas cual cotorritos. Y es que aquí es donde te das cuenta que este tipo de personas podrán tener fama, podrán ganar mucho dinero, pero el dinero no equivale a tener un buen cerebro. La verdad es que aquí pareciera que mientras más famosos, más estúpidos son. Pero bueno, ese es uno de los bulos que ya también se ha desmentido. Y ahora, evidentemente, cuando tú compras un juego de PlayStation 4, de Xbox One, ahora actualmente de PlayStation 5 o de Xbox Series X, recordemos que hay muchísimos videojuegos que pesan bastante. Y para evitarse eso de estar leyendo datos del Blu-ray en cuestión, pues obviamente lo que hacen los desarrolladores para evitar tiempos de carga, lo que hacen es poner cierta cantidad de gigas del videojuego en cuestión y el resto se terminan bajando a la consola, por lo que estos discos prácticamente son solo discos de instalación y arranque, algo similar a lo que sucede con las Game Key Cards, pero con la diferencia de que aquí lo que se te está vendiendo prácticamente es un Blu-ray de instalación y de arranque, como lo vuelvo a repetir. Y tomemos en cuenta que también un Blu-ray es muchísimo más barato de producir, ni siquiera cuesta un 10% de lo que te cuesta una tarjeta de Nintendo Switch, y ni se diga una de las nuevas tarjetas de Nintendo Switch 2. Por lo tanto, es totalmente justificable en base a esto que acabo de decir, que el Mario Kart World se encuentre ahorita en los $90 o $75, dependiendo de dónde se vaya a comprar el videojuego. Y es por esto que desgraciadamente Nintendo se vio obligada a subir los precios. Y es que aquí surge algo que desgraciadamente se volvió una costumbre en los consumidores de Nintendo y también en el resto de la comunidad gamer, que desgraciadamente cuando una compañía como Sony o Microsoft te aumentan los precios de sus productos, la gente se quedó con ese estigma que normalizaron bastante de que mientras se trate de Sony o Microsoft no es posible reclamar el aumento de precios. Pero como Nintendo nos dejó acostumbrados de cierta manera a que sus consolas eran de rendimiento bajo o intermedio respecto a las consolas de Sony y Microsoft, desgraciadamente esto acostumbró a los consumidores de Nintendo a estar pagando precios más asequibles. Pero ahora que nos están ofreciendo una consola muchísimo más poderosa, que puede competir de cierta manera con las consolas de sobremesa, con el plus de que puedes llevar y jugar juegos AAA a donde tú quieras, pues evidentemente eso es una portabilidad y esa
esos componentes que tiene la consola dentro de sí, pues la encarecieron bastante. Y no tanto, porque si tomamos en cuenta que va a salir en 450 euros o dólares cuando tú la compras sola sin un bundle, pues es una consola bastante asequible. Y que te cueste 500 dólares con el bundle del Mario Kart World, ahorrándote esos 40 dólares si decides comprarlo en físico, pues la verdad que mejor que eso. Pero desgraciadamente, como lo vuelvo a repetir, de la comunidad gamer, sobre todo los consumidores de Nintendo, la razón por la cual están llorando en este momento es prácticamente porque se quedaron acostumbrados a estos precios bastante baratos que solía dar Nintendo. Y desgraciadamente todo esto lo confunden como si Nintendo hubiese cambiado su filosofía, pero es que no les quedaba de otra, así de simple. Y pues bien, ahora ya pasando al tema de las arquitecturas, y es que hay algo que no me cabe en la cabeza, es esto precisamente, de que hay muchísimos streamers y youtubers pretenciosos, sobre todo los de la prensa de videojuegos como Digital Foundry o algunos otros que también se dedican solamente a esparcir las tonterías que a veces llega a decir Digital Foundry, como Puerta al Sótano, Alex White en menor medida, y muchos otros que son Sonyers a más no poder, que se encargan de querer comparar la Nintendo Switch directamente con una PlayStation 5 o con una PlayStation 4 cuando se trata de plataformas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque existen arquitecturas de procesador y de GPU. Recordemos, en cuanto al tema del CPU, que GameCube, por poner un ejemplo, tenía un procesador basado en arquitectura PowerPC de la Mac G3, si mal no recuerdo, y este procesador pues obviamente era hecho por IBM. Lo mismo pasó cuando salió el Sony PlayStation 3, ya que como el procesador Cell fue desarrollado en mayor medida por los ingenieros de IBM, pues también fue un procesador basado en la arquitectura PowerPC de cierta manera. Y recordemos que cuando se hizo el paso a la siguiente generación, que fue el salto de PlayStation 3 al PlayStation 4, pues se cambió totalmente la arquitectura, porque decidieron tanto Sony como Microsoft, que estaban utilizando hasta ese entonces arquitecturas PowerPC, dar el salto a la arquitectura x86, que prácticamente tenían dentro de sí sus procesadores para la PlayStation 4 y el Xbox One, y que continúan en el PlayStation 5 y el Xbox Series XS. Desgraciadamente, como la mayoría de los youtubers y streamers tontos, y sobre todo los de los portales de videojuegos más famosos del mundo, difícilmente se dedican a investigar, ustedes pueden corroborar en cualquier página especializada en el mundo de la informática y se van a dar cuenta de que es muy difícil o muy poco práctico el intentar equiparar o comparar poder de un sistema computacional que es de diseño móvil con respecto a uno de diseño de escritorio. Esto quiere decir que no es posible que tú, en base a los teraflops, puedas deducir cuál es el poder de una Nintendo Switch respecto a la de una PlayStation 4, a un Xbox One o actualmente una PlayStation 5 o un Xbox Series XS. Y es que si hay tonterías que se han inventado últimamente los de Digital Foundry y otros tarados más que abundan por internet, es que han dicho que supuestamente el poder de la nueva Nintendo Switch 2 va a tener un poder de renderizado no equiparable al PlayStation 5 o el Xbox Series XS, sino que tuvieron el descaro de inventarse que el poder de renderizado bruto de la Nintendo Switch 2 va a ser equiparable a la de una PlayStation. Ustedes dijeran PlayStation 4 Pro, no, PlayStation Basic. Y aquí es cuando surge mi risa, porque la verdad es que desgraciadamente no sé si estos esbirros de Sony tienen las suficientes neuronas para analizar las estupideces que dicen, cuando Nintendo nos está demostrando totalmente lo contrario en el Nintendo Direct, donde nos anunciaron que Metroid Prime 4 Beyond
en versión de Nintendo Switch y el nuevo Mario Kart World van a hacer uso de resoluciones en modo dock de 4K 60 cuadros por segundo. Y en el caso del handheld, vas a poder correr ese juego en resolución Full HD hasta los 120 cuadros por segundo. Y aquí es cuando surge y se revela la mentira total y garrafal que dijeron estos de Digital Foundry al decir tremenda estupidez. Cuando la PlayStation 4 ha podido siquiera mostrar el 1080p en 60 cuadros por segundo. Son contadísimos los juegos y son los que son más sencillos, porque la verdad, si algo nos estuvo vendiendo Sony incluso desde la generación de la PlayStation 3, era el 1080p a 30 cuadros por segundo, cosa que jamás se logró, al menos en sus juegos más pesados, que era donde debió de haberlo demostrado. Pero sin embargo, lo máximo que alcanzaba la PlayStation 3 en términos de juego de condición real eran los 720p a 30 cuadros por segundo. Pesos pesados como Uncharted, como... ¿qué otro juego era muy bueno en el PlayStation 3? Heavenly Sword. La verdad es que ahorita no los recuerdo porque son juegos que ya obviamente ya son viejos y difícilmente me acuerdo de cuáles son. Pero la cosa es que en el PlayStation 4 nos volvieron a vender la moto de que esta videoconsola iba a lograr por fin el 1080p a 60 cuadros por segundo. Y el videojuego que estaban utilizando como buque insignia que iba a ser gala de esa resolución a esa tasa de cuadros por segundo fue el Uncharted 4. ¿Y se logró? La respuesta es no. Desgraciadamente, la PlayStation 4 era una consola que tenía un CPU de gama media baja. Recordemos que cuando salió PlayStation 4, la arquitectura más poderosa que disponía AMD en aquel entonces era la Bulldozer, o sea, era la antesala de los Ryzen que ahora conocemos. Evidentemente en aquel entonces AMD eran tan poco eficiente que no le llegaban ni a los talones a la gama media que ofrecía Intel en aquel entonces. Recordemos que este CPU era de gama media baja, era un Jaguar de 8 núcleos que desgraciadamente poco podía hacer porque también su tarjeta de video era un equivalente a una Radeon HD 7860, la cual todavía usaba arquitectura bastante vieja a hoy en día, que era la GCN 1.1, o sea, ni siquiera estaba todavía Polaris en el mercado cuando salió la PlayStation 4, y recordemos que Polaris era supuestamente la salvadora de AMD frente a las propuestas de Nvidia, y Polaris resultó ser muy eficiente en términos de consumo de energía, pero desgraciadamente un rendimiento bastante decepcionante. Lo mismo pasó con Vega, y ahora que está RDNA en su generación, no me acuerdo si 3 o 4, pues ya se está logrando acercar a Nvidia. Y pues la verdad, si te pones a comparar juegos de la propuesta más poderosa que puede ofrecer AMD hoy en día con el buque insignia de lo que es Nvidia, prácticamente la serie 590 o 5090 mejor dicho, pues obviamente necesitarías poner bastante atención y en cámara lenta para observar que Nvidia viene siendo superior, pero la verdad hoy en día es difícil notarlo en condiciones de juego real. Y evidentemente pues obviamente la tarjeta de PlayStation 4, su GPU pues nada que ver con la de Nintendo Switch. Recordemos que Nintendo Switch ya hace uso de una tecnología relativamente nueva de lo que es Nvidia, que viene siendo la arquitectura Ampere. O sea, es una tarjeta de video la que posee la Nintendo Switch 2, que es capaz de, con los núcleos RT, lograr efectos en Ray Tracing, cosa que ni de broma se pudo haber visto en una PlayStation 4, ni siquiera la versión Pro. Y evidentemente
no contaba el PlayStation 4 todavía con lo que era la IA. O sea, la verdad, aquí es donde se nota que esta gente de Digital Foundry, Vandal, Level Up, Hobby Consolas, o mejor dicho Sony Consolas, son portales que están llevando a cabo un asedio increíble de forma mediática contra Nintendo Switch, porque evidentemente están siendo financiados por Sony. Recordemos que Sony, con tal de estar siempre supuestamente en el poder, es capaz de hacer cosas tan, pero tan vergonzosas y faltas de ética como el inventarse 4.7 millones de ventas de la PlayStation 2, tal como lo vimos hace algunos meses, donde, viendo que Nintendo Switch ya había anunciado que estaba en el límite de los 150 millones de consolas vendidas, Sony de la nada, una mañana, inesperadamente nos comunicó que realmente habían vendido 160 millones. ¿Que de dónde se sacaron esas ventas de PlayStation 2? Ya iremos intuyendo de dónde, del ano de cada uno de sus directivos, pero evidentemente, como muchos de ustedes saben, todos los medios de la prensa, sin excepción, como son tentáculos de Sony, financiados por esta asquerosa empresa japonesa, pues evidentemente todos se creyeron, o mejor dicho, no es que se creyeran la mentira, sino que simple y sencillamente, por aceptar el soborno de Sony, tuvieron que hacer oficial esta noticia. Pero bueno, ya sabemos que Nintendo Switch, aunque se hayan inventado esta nueva cifra de ventas fantasma de PlayStation 2, pues evidentemente Nintendo Switch en su primera generación pues va a lograr sí o sí superar las ventas de la PlayStation 2, colocándose ya como la consola más vendida de todos los tiempos. Y pues hasta aquí ya toqué todos los puntos que quería tocar en este podcast, y les informo que ya voy a empezar a planear el abrir un nuevo canal en el cual pues ya me voy a dedicar al mundo de los videojuegos, ya que voy a tener mucho más tiempo para crear contenido. Y este canal que están viendo, que es Yaoren Sasken, pues se va a tratar puro tema de desmentir lo que es la pseudociencia, la magufería y otras cosas como la mierdología del género, como yo la llamo, porque la verdad algo que también me ha estado molestando bastante en los tiempos actuales es esto del wokismo, que está destruyendo bastantes empresas, sobre todo la del cine, y ya están también destruyendo la industria de los videojuegos. Y pues ni modo, hay que seguir la lucha, y pues ya voy a empezar a subir temas de esta índole. Así que nos vemos hasta el próximo podcast. Adiós.